gente que quiere revertir las situaciones imposibles. Yo predico el Dios de lo imposible. Para lo posible, vete allá al médico, vete a pedir un préstamo ahí a las casas y ve a empeñar tu carro, tu computadora, lo que sea. Yo, hermano y hermana, te sigo diciendo que esto es para la gente que quiere ser real sacerdote, ¿sí? Que quiere sacar fuerzas de debilidad. Por aquí hay otro, ¿cómo se llama? Ventilador, hermanos, para que lo pongan para allá. No se vayan a comedir, por favor, no se vayan a comedir. Aquí creo que está, lo puse aquí en la mañana, pero lo movieron. Entonces, por eso yo les digo, hermanos, que no es incongruente cuando tienes un trabajo, y se lo digo a todos, y se lo he dicho, que rebasa lo que Dios te pide, porque Dios no te puede dar algo, ¿sí?, donde Él se esté contradiciendo, y no te va a dar un trabajo, hermanos, de miseria y de pobreza. Te va a dar un trabajo, dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Un poquito más bajito para que no se oiga, eso es, ¿sí?, que mendigue pan. Hermanos, el tabernáculo es solo para los que quieran ministrar a Dios, los que quieran cambiar las circunstancias. Hace 8 días terminamos nosotros mirando a David, cómo fue con Abiatar como rey y empezó a ministrar y fue a la lucha. Aunque empezaron a diluirse el ejército, empezó con varias gentes y empezó a disminuir. Mis hermanos, él no iba confiado con la gente que lo rodeaba, él iba confiado con la palabra que Dios le había dicho y con la administración, con la autoridad de rey y la administración espiritual de sacerdote. Ahora, dirán ustedes, bueno, esto es del Antiguo Testamento. Bueno, yo les comento, pues es el mismo Dios. Amén. Es el mismo Dios que nosotros tenemos el día de hoy. Y en esta tarde yo quiero abordar nuevamente lo que veníamos estudiando el año pasado acerca del lugar santo. El lugar santo, les recuerdo que estaba la mesa de los panes, el altar del incienso, el candelero de oro, y que el sacerdocio era diario y continuo, mañana y noche, todo el día de estar ministrando. Me dicen luego los hermanos, pues es que usted como de ahí come, como usted ahí está en la iglesia, no le cuesta nada, pero les digo, hermanos, ¿qué haces después de las 12 de la noche? Dios es un Dios de lo imposible y Dios es un Dios milagroso en la medida que tú vas conociendo la verdad. Les decía que la mesa de los panes tipifica ¿se acuerdan? Intelecto. Amén. Sí, con eso se ministraba el intelecto. El altar del incienso ministraba ¿a qué, hermanos? Las emociones. Se ve que han estado ministrando. ¿Sí? Hermanos, aquí la situación es como cuando vas al médico. Si no te toman lo que te dicen, no te vas a aliviar. Y nos comprometemos con ese médico nosotros y lo vemos como una autoridad y empezamos a tomar el medicamento y salimos y le pagamos y recomendamos a la gente y le decimos qué buen médico es, qué buen doctor, etcétera, 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 y le pagamos. Y yo te digo, todo lo que te manda el médico tiene efecto secundario en tu cuerpo y en el templo del Espíritu Santo y en el mío, todo. Y hasta le besamos la mano y hasta le pagamos. Pero yo te quiero decir, hermanos, que esto del sacerdocio tiene un efecto secundario aquí en esta tierra para bendición, como decía Michelle, en estos momentos de gozo, y tiene un efecto primario aquí y un efecto secundario en lo eterno. Pero cuesta trabajo, porque cuesta trabajo llevar ese ministerio que Dios ha dado sacerdotal,
porque Él así nos escogió. Es bonito escuchar que Dios nos hizo reyes y sacerdote y todo el mundo dice gloria al Señor, gracias Señor, porque soy sacerdote. Pero entender lo que es y empezar a ejercitar, como dice Hebreos, esta profesión requiere de un compromiso. No de religión, de relación íntima. Ahora, el candelero de oro, hermanos, estamos mirando que era, ¿qué? Acuérdense que ministrábamos los 7, ¿qué? 7 anhelos del alma. Por cierto, alguien se robó uno de aquí, el de supervivencia. Esperamos que viva. No, a lo mejor está aquí abajo o allá, porque algún día se cayó y no creo que lo hayan tirado, del verbo aigar. Entonces, hermanos, cada una de las 3 cosas que nosotros entendemos, decíamos, no sé si se acuerdan, empezamos a leer Génesis, y en Génesis empezábamos a mirar que en la mesa de los panes nos ayudaba para tener ministrado nuestro intelecto los desórdenes que había. ¿Hay desórdenes en el cristiano? Sí hay desórdenes. ¿Y cómo vamos a poner orden en nuestra alma? En la mesa de los panes, con la palabra de Dios, leyéndola diariamente. ¿Sí? No sé si puedan empezar a colocar lo del tabernáculo. Los sentimientos, veíamos ahí en Salmo 42, los sentimientos eran ministrados a través del altar del incienso, con adoración y alabanza. Se ven que se han ministrado, hermanos. Mira, hermano, el entrar ministrar los sentimientos. ¿Por qué se va la gente de las iglesias? ¿Por qué cambia tanto la gente de las iglesias y siempre van y le dan un chisme? Y sí, el pastor es el culpable. Pero no confrontan las dos cosas. Nada más escuchamos y oímos una parte. Cuando vienen matrimonios despedazados, oímos las dos y se da el consejo. Y generalmente no lo aceptan. Ahí nos vemos, porque ella está mal y él está mal. Cada quien tiene su verdad. ¿Sí? Cada quien tiene su verdad. Aquí no se trata de esto. Hermanos, en nuestros sentimientos hay abismos que tienen que ser ministrados. Y vimos ahí, hermanos, que un abismo llama a otro abismo. Al sonido de la cascada, dice el Salmo 42. Entonces, esos abismos que tenemos tienen que ser ministrados, porque nuestros sentimientos es lo que nos mueve, no la palabra. Y andamos picando de iglesia en iglesia, y es que el pastor hizo esto, es que el pastor dijo lo otro, es que el pastor esto, es que el hermano hizo esto, es que la hermana hizo lo otro, y todo el mundo tiene la culpa. Y lo único que estoy escuchando son neófitos, bebés que, número 1, no se les ha enseñado a ministrar, y número 2, no quieren investigar o escudriñar. La Biblia dice, hermanos, escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué más? San Juan 5:32. ¿Se acuerdan o no? En ellas tenéis la vida eterna. Esto es fundamental que lo conozcas. Fíjate bien, cuando pasa algo en un noviazgo o en un matrimonio, o pierdes a un ser querido, si tus emociones no están ministradas, te vas a deprimir. Es normal, absolutamente normal, que pases, como dice la psicología moderna, por un duelo. Pero no es normal que pasen 10, 20 años y todavía traigas ese duelo. Mi abuelita me pegaba, mi papá me pegaba, el pastor dijo esto y eso me afectó en mi matrimonio. Cada quien somos responsables de la administración. Por eso Dios nos hizo sacerdotes. Nada del Antiguo Testamento fue quitado.
Hermanos, es espiritual. Hoy tenemos un sacerdocio, como dice Hebreos, tenemos, hermanos, o dice Apocalipsis, tenemos que ministrar nosotros. Eso es lo que está matando los sentimientos. No perdono, me la hicieron y me la paga. Odio, resentimiento, rencor. Y en las mañanas, hermano, me levanto y me aviento un licuado en la lavadora. Les decía, no sé si se acuerden, de resentimiento. Y les dije, me levanté hoy y no sabía qué ponerme. Y me puse contento. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Sí? ¿Sí o no se acuerdan? ¿Qué te pones en la mañana? ¿Te avientas toda la licuadora de odio, rencor contra el Dios, contra la iglesia y contra el que está delante? ¿Por una mala información que te llegó y que no la corroboraste? Es que hoy amanecí con el pie izquierdo. Hermanos, decía Michelle, que hasta infartos, paros y etcétera, etcétera, enfermedades. Te puede dar una situación en tu vida de hipertensión. Tus niveles de azúcar se van a subir, porque es una alteración, como decía al inicio, ¿de qué, hermanos? ¿Una alteración de qué? De tu metabolismo, del cortisol y de la adrenalina. Eso produce muerte. Están dados para que se maneje un nivel dentro de nuestra sangre, pero cuando pasan es que se te acelera el corazón, se sube la presión, se te empieza a ir la cara para allá. ¿Por qué? Porque no ministramos. Reitero, repito y digo, mucha gente se va de este plano, de esta tierra, porque no aprendió a ministrar y a tener estos momentos a solas con Dios en la administración de las emociones. Yo siempre les he dicho, hermanos, ya no es estrés, es 4, es 5, es 6, es 7 el que traemos. Y presentamos, como decía Michelle, un envejecimiento prematuro, porque no sabemos cómo ministrar estas emociones por los abismos que tenemos dentro de nuestra alma. Las emociones son muy traicioneras. Las emociones tienen que ser educadas. Las emociones tienen que ser ministradas. Las emociones tienen que recibir de parte de Dios una distracción, porque estamos llevando ese camino a un abismo. Un abismo que nos puede producir un síncope, un infarto o un paro cardíaco. Y como sacerdotes no debe de checar, es como me dicen el psicólogo y el psiquiatra, no tengo nada en contra de ellos, pero muchas veces le creemos más, es que tienes colitis, tienes gastritis. Y hay que revisar tu árbol genealógico, porque a lo mejor alguien tuvo y tuvo cáncer de estómago y de colon y te va a pasar. Hermanos, ya no tengas miedo, porque el miedo nada más y nada menos es lo mismo, son emociones mal encausadas, mal ministradas. Y les he dicho que si nosotros no ministramos una área en nuestra vida, se va a volver seguramente nuestro enemigo. Y ese enemigo nos va a producir enfermedades. ¿Qué pasa si yo traigo un rencor contra mis padres? Nos vamos a enfermar. No estamos diseñados. En el modelo de Dios nos hizo de esa manera. No estamos diseñados para vivir toda la vida enfermos, con rencores, con resentimientos, con desánimos, con desalientos. Porque se vuelve una vida achacosa y toda la vida estamos de quejumbrosos. Ay, es que qué mal día hoy, está bien malo, bien feo. Y dice el pastor Gonzalo a ver, haz otro. Tú haz otro si está feo. Hazlo. Haz otro día. Perfecto. No, hermanos, es que el día, dice la palabra, este es el día que hizo Jehová para que nos alegremos y nos gocemos. Ahí están las emociones bien ministradas. Debemos de trabajar con esa área, porque estamos enfermando
este templo tan exacto y tan perfecto que Dios nos dio. Y por eso dice que cuidemos. Anoche decíamos en la célula que seamos responsables. ¿Responsables con qué? Con lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado un intelecto maravilloso. Nos ha dado unos sentimientos tremendos que vas a poder amar, enseñar a amar, no en ese amor sucio, sino en el amor ágape. ¿Por qué eres afectado en un chisme? Porque le crees a la persona que lleva ese chisme y no ves la condición o la otra situación del que estás hablando. ¿Y sabes quién es el afectado? El otro ni sabe que están hablando de él. Y tú te llevas entripado. Si no nació, ¿quién me va a seguir? ¿Alguien se robó mi agua? Creo que la dejé allá. Anoche les decía, el pueblo más sabio de esta tierra deben de ser los hijos de Dios, porque Dios se ha adelantado y por eso nos puso un lindo tabernáculo, mis hermanos, donde ministrar y vivamos una vida en salud divina. Ahora, llegas a la iglesia enfermo, llegas enferma, ok, llegas en pecado, ok, Dios no desecha a nadie. A nadie desecha a Dios. Pero Dios quiere, como les decía al inicio, tiene pensamientos de bien, pero debe de existir ese compromiso de ministrar el tabernáculo. Es que no ha nacido, quien me diga qué tenga que hacer. No ministras. Cuando te llega una información a tu vida, o un informante de algún chisme o alguna noticia, ahí te tienes que dar cuenta tú, diagnosticarte qué tanto debes de ministrar en el lugar. ¿En cuál, hermanos? En el lugar santo, ¿sí? En donde se ministran los sentimientos. ¿Y cómo se llama? No oigo. Sí, en el lugar santo específicamente. Este es el lugar santo. En el altar del incienso. Les dije aquí, hermanos, era el incensario, el único que entraba y salía al lugar santísimo. Sí. Gracias. Entraba y salía al lugar santísimo con el sacerdote diariamente. Entraba y salía donde estaba la chequina, la gloria de Dios. Cuando andas peleado, cuando andas de berries, Jorge Berry, no hay Jorge Berry. En Eco Noticias salía. Peleado con la vida. Peleado con lo primero que se te pone. Como hijo de Dios tienes la responsabilidad de ir a ministrar con adoración y alabanza. Amén. Es que, hermanos, ya los matrimonios, como Dios los diseñó, se vuelve una arena coliseo, un cuadrilátero. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de afuera. Diario berrinches, y si no se hace lo que yo diga, no es de Dios, esas palabras vienen del infierno. Satanás, vete de aquí en el nombre de Jesús. Y bien santos, hermanos, ¿sabe de qué me está hablando eso? De que no ministran. La autoridad, hermanos, se va a ganar. ¿Qué tanto de obediencia tengo a la palabra de Dios? Hoy el matrimonio, mis hermanos, está en desuso. Y es parte del modelo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Es que no me enseñaron a ministrar. Y como les digo, hermanos, sí, muchas veces pagas la consecuencia, o pagamos la consecuencia, de terribles personajes que se paran a enseñar a la iglesia, que ni siquiera les enseñan lo básico, cómo revertir las situaciones. ¿Sí?
personajes, o sea, estoy hablando de personas, de anticristos, como les digo, y les enseñé en Apocalipsis. Y no estoy hablando de la iglesia, porque la menos culpable es iglesia universal. ¿Sí? Universal es la iglesia local y hay iglesia universal. Y para nosotros es iglesia local, para la de acá, y nosotros somos universal. Nos vivimos condenando a la gente sin enseñar estas cosas básicas. Y tu corazón va a crecer desbalanceado. ¿Por qué? Porque nada más queremos saber, pero cuando viene una circunstancia terrible de muerte, tienes un arsenal, mi hermano y mi hermana, tremendo para revertir las cosas. Todavía dice la Escritura, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. El temor estuvo en José, el temor estuvo en Moisés, el temor estuvo en Moisés, en David y en todos los hombres de Dios. La angustia estuvo en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos da estos momentos de ministrar en el lugar santo, específicamente en el incensario, a través de la adoración y de la alabanza. Hermanos, ¿sabes cuánto he batallado aquí en Shalom para que hablen en otras lenguas y adoren en otras lenguas? Demasiado, pero gracias a Dios, más del 95% y ahora, gente que se ha ido, gente, mis hermanos, que seguramente se va a ir desbalanceada de esta tierra y se va a ir antes de tiempo, porque Dios no quiere esto. Dios lo que ha puesto es para que nosotros vivamos una vida, como decía Michelle, en calidad. El hablar en lenguas, ¿sí? Hablamos más de chismes que en lenguas. Eso es lo que sucede en la iglesia moderna. Y tenemos un arsenal tremendo, hermanos, ¿sí? Y esos chismes nada más lo que hacen, nos revuelven el estómago, nos revuelven el colon. Y por eso vienen diarreas, vienen insomnios, vienen cánceres, en lo peor. Aquí enseñamos a mirar las cosas desde la raíz y revertirse. Vayamos a 14, 13. No es que si tú quieres, de 1 Corintios, no es que si hay alternativa, no es que cuando yo tenga deseo. Es un mandato. A lo mejor digas, bueno, yo no tengo el entendimiento para hacer esto, o porque no he sido enseñado o educado. Pero te quiero decir en esta tarde que Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie. Y si tú, mi hermano y mi hermano, llegaste con un desequilibrio, un desbalance a esta iglesia, lo único que te quiero decir es que ministres tus sentimientos. Dice el 14, dice, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Es un recurso más profundo. Es lo más profundo que puede ministrar esos abismos que tenemos en los sentimientos. ¿Sí? Pero mi entendimiento queda sin fruto. Las cosas de Dios nunca, jamás se van a entender. Es que no entiendo, pastor. Es que ya cámbiele. No entiendo. Mis hermanos, cuando oras en el Espíritu, estás capacitado para entender esos abismos y para ministrar en automático todo esto que está viniendo a tu vida. Sin entender, vas a salir. Pero queremos entender lo que estamos viviendo. Tanto rencor, tanto resentimiento, tanto chisme, tanto odio, tanto amargura, tanto achaque que ha venido porque no ministramos nuestras emociones. Hermanos,
tienes en automático algo que Dios ya colocó en el bautismo de Espíritu Santo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, espíritu con minúscula. No está orando tu lengua, no está orando tu cuerpo, no está orando tu entendimiento, está orando el espíritu, hermanos, que tienes dentro de sí. En la medicina moderna, algún médico cristiano tomó a dos personas, una persona que meditaba y lo metió al escáner y empezó a tener actividad en la parte cerebral que a esto corresponde, a la meditación, y pasó a un cristiano y lo puso a orar en lenguas durante varias horas. Y en la mayoría de tiempo, hermanos, cuando él llegó al nivel, su cerebro, ¿sí?, no tuvo ninguna actividad y él seguía orando. No lo registró el escáner. ¿Cómo se llama? Tomografía axial computarizada. Eso es lo sobrenatural de Dios, que muchas veces queremos entender. ¿Cómo matanga dijo la changa y Dios me va a dar? Hay que orar en lenguas, hay que orar en el espíritu, mis hermanos, porque mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y dice aquí el 15, ¿qué pues?, pregunta el apóstol Pablo. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Y dirás tú, es que como ustedes sí les dio a los de la alabanza una voz privilegiada. Y yo cuando oro rompo las ventanas, canto, rompo las ventanas del baño. Bueno, ora en el espíritu y canta en el espíritu y no se va a romper. Lo único que se va a romper van a ser las estructuras demoníacas, de odio, de rencor, de resentimiento, de desánimo, de desaliento, de falta de perdón, de amargura y todos los licuados que te estás tomando mañana, tarde y noche en la lavadora. Ya no lo haces en la licuadora, te lo avientas en la lavadora. Por eso les digo, es que ya nada más cualquier cosa y me produce irritabilidad. Ni el Dalai te lo va a quitar, hermanos. Es una relación íntima entre tú y Dios que tienes que estar cantando y orando en el espíritu. Eso es lo más profundo que hay en la vida, mis hermanos, para las emociones. Ya vámonos. Sí, vámonos a orar, vámonos a ministrar y vas a vivir, mis hermanos. ¿Por qué crees que hay un envejecimiento? Llevas como 5 años o 10 años de más. Porque no oras en lenguas, porque no ministras. Por eso, hermanos, con eso puedes revertir cualquier situación. Dejar fuera la lógica, dejar fuera el entendimiento, mis hermanos, es irnos más allá de la terrible situación que viene a tu cuerpo. La mayoría de enfermedades que existen, mi hermano y mi hermana, de este siglo son psicosomáticas que tu mente produce. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú estás en esa soledad, ¿con quién te casaste? Con soledad. ¿Que no te casaste con Isa? ¿Con Chole? Es porque no ministramos en otras lenguas. Y es que dicen, es que eso no es cierto, pastor. Bueno, al final dice, estos son mandamientos, ahí lo puedes leer, del Señor, no de Aldo. Y si el Señor está dando este mandamiento, es porque Dios está poniendo esta alternativa para ir más profundo. Y esa profundidad, hermano y hermana, te quiero decir que te quiere dar una larga vida.
Si no vas a tener 50 años y vas a parecer de 500. Tenemos ejemplos de Moisés. Dice que 120 años no hubo ningún profeta. Siempre estuvo con una relación íntima con la gloria de Dios. Y dice ahí que sus ojos nunca se envejecieron. Vivió y murió a los 120 años. Primera de Corintios 2:12. En esta tarde te quiero decir, hermanos, no hemos terminado. Tenemos abismos. Y esto surgió de Génesis 1:2, que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y cómo estaba? Desordenado y vacía. ¿Qué más? Había abismos. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, quiere ministrar esos abismos. Amén. Y está hablando ahí el poder del Espíritu Santo. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Está hablando de tu alma. Hay tinieblas, hay, mis hermanos, la faz del abismo, hay abismos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí el Espíritu Santo es el que es especialista. Si pudo, cuando el universo se formó y cuando esta tierra se formó y la gallinita estaba, el Espíritu Santo en forma de gallina, ahí empollando en esos abismos, en esos desórdenes, en esos vacíos en Génesis 1:2, hoy tiene esa capacidad, mis hermanos, de ministrar esos abismos que traemos dentro de nuestra alma por sentimientos mal educados, mal conducidos, mal ministrados. ¿Qué quiere ser cliente del doctor? ¿O quiere ser cliente del médico de médicos? Yo te quiero decir en esta hora que el orar en lenguas, cuando tú oras en el Espíritu, tu espíritu ora, queda sin entendimiento. Pero no queremos, porque se me hace que me van a ver y van a decir que estoy loco. Pues sí, sí estás loco, pero no locura de este mundo, de sentimientos, de amargura, de resentimientos. Eso te produce una irritabilidad y ya nada más pasa una mosca y en vez de que le hagas ya tengo hambre. Dice 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios no nos ha concedido una vida de neurosis, de neurótico, de neurasténico, dicen los viejitos. Dios nos ha concedido un espíritu que proviene y nos guía a toda verdad, nos guía a una salud eterna, a una sanidad diaria. Eso es lo que nos hace acerca de lo que la palabra de Dios dice, a lo que corresponde al espíritu que proviene de Dios. El espíritu del mundo, hermanos, mira, yo veo gente que se echa un bailongo y se echa fiesta tras fiesta, y por aquí llevé a unos hermanos aquí a un edificio muy próspero, le dio un cáncer de 3, 4, 6 meses y se llamaba, no disfrutó el edificio que hizo. ¿Sabes cuándo quiso ir a la iglesia? Nada más cada aniversario o cada vez que se casaba su hija. No sé de qué les acuerda, iglesia cristiana. ¿Sí? Porque se requiere ir más profundo y más en esta civilización. En estos días vamos a romper récord en el calor. Y te quiero decir en esta tarde que la clave está en esa arma que tú tienes aquí en la lengua para ministrar esos abismos. Yo no tengo abismos, hermanos, todos tenemos. El pastor tiene abismos, tiene sentimientos. Nada más me dicen algo y mi corazón empieza y mis tripas empiezan a revolotear ahí, a darse vueltas. Nada más no me sale espuma porque no soy perro y no tengo rabia, pero si no me saliera. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Sí? No el pastor, no tú, no el líder espiritual. Dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, hoy tenemos que acomodar todas las amarguras, todos los resentimientos, todos los desalientos, todos los desánimos en lo espiritual.
espiritual, hermanos, ministrándolos en los sentimientos a través del incensario, a través de la adoración y la alabanza y la oración profunda. Esto es lo que va a hacer salir de tantas enfermedades que traemos psicosomáticas. Ay, pastor, es que como que me llora el ojo y se me mueve. Hermanos, falta de administración. Estás preocupado y preocupada. Esto es para gente sabia. Esto es para gente que no se quiere morir de un infarto, que quiere dejar todos los medicamentos controlados, que se está embutiendo, que los traen drogados. Los que cantan la de Menudo, súbete a mi moto, que andan bien motos. ¿A poco no? Esto es algo profundo que te va a hacer quitar cualquier situación imposible de adicción al alcohol, a la droga controlada que te tomas. A que ya no sea una casa de perros y gatos todos los días peleando porque tú y porque yo. Y mi amigo fiel y pobre diablo van a seguir ahí. Pero el hombre natural, hermanos, esto es para la gente. Sí, ciertamente, es que yo no creo, pastor, yo no creo que esto sea real, yo no creo que uno pueda hablar en lenguas y esas situaciones sobrenaturales que usted dice, pues porque eres natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La versión antigua dice el hombre animal, sin agraviar. El hombre que vive en su alma no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura. Tú estás loco. Una vez estaba en el depósito, no de chelas, de tal, y estaba orando en lenguas. Yo estaba mi mente por otro lado y estaba en lenguas, y de pronto estaba una doctora ahí viéndome así. Y yo hago ahí. Me falta más ministrar. Me espantó. No, se espantó ella. Pero el Espíritu estaba orando, ni siquiera yo me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Yo no sé si te ha pasado que a veces en las noches estás dormido y estás sintiendo que el Espíritu Santo está orando. Quiere decir que hay ministración, que vas por buen camino. Ya deja de soñar que se te subió el chupacabras. ¿Sí? Que soñaste con el peje que era rico y rica. ¿Sí? Tienes algo más poderoso ahí en lo profundo de tu espíritu ora. Pero mis hermanos, la gente que no cree, dice el hombre natural, no percibe de las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es una locura y no las puede entender. Hermano, repito, cuando vienes y me dices que no entiendo, hermano, no te voy a esperar a que entiendas o entiendas. Hermano, es que estás viviendo en tu alma y lo quieres recibir las cosas de Dios. No se razonan, no es por lógica. Las cosas de Dios, mis hermanos, son reveladas porque se han de discernir espiritualmente. El cambio, el espiritual, lo juzga todas las cosas, pero el que no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, dale una ofrenda al que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Vamos a orar por esas emociones, hermanos. Tenemos que trabajar. Esto no es de que yo hago una oración, Valerie, vamos a orar para que perdones a tu papá y a tu mamá. En el nombre de Jesús, fuera, ya, Dios te sanó. O te echo agüita, o te echo aceite.
Es una situación, hermanos, de responsabilidad como hijos de Dios, como reyes y sacerdotes, que debemos de estar trabajando y ministrando. Padre, en esta hora, ponte en pie, hermano, para que descanse. Está haciendo calor. Pueden abrir si quieren un poquito la puerta allá atrás. Mande. No ahora por lo que le pedí. Sí, hermano, con todo gusto. Padre, en esta hora delante de tu presencia, tocamos nuestro corazón y lo pedimos, Dios. Padre, por piedad y misericordia de nuestra vida, que tú nos reveles que tu palabra no es entendible, que es locura a los que se pierden, dice tu palabra, pero a los que se salvan, Cristo, sabiduría de Dios y potencia de Dios. Padre, nuestras emociones han sido rebasadas por el estrés, por la ansiedad, por la preocupación, por la depresión, por las enfermedades de este siglo mortales, Dios. Pero ayúdanos a tener esa revelación en nuestras vidas, que podemos revertir cual sea tan profunda la amargura y el resentimiento que traemos delante de tu presencia, mi Señor. Dios, te pedimos perdón nuevamente. Apelamos por la sangre preciosa, Padre, de tu Hijo amado. Perdónanos. No hemos orado en el Espíritu, no hemos cantado en el Espíritu, no hemos, mi Dios, cantado en el entendimiento y no hemos orado en el entendimiento. Hemos estado más afanados a este mundo y nos hemos olvidado, Dios, de las cosas espirituales, de lo que tiene más valor. Padre, cuando David estaba en la cueva de Adulam, él no miraba las capacidades de esa gente malviviente que tomó endeudada, sino que él miró y empezó su ejército. En esta hora, Padre, clamamos a ti, mi Señor, de tal forma que tú en esta hora estás tocando las fibras más profundas de los corazones enfermos. Ha estado destilando veneno a nuestro cuerpo cuando hablamos del hermano, cuando hablamos de la hermana, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos lo que no nos parece, cuando odiamos a nuestros enemigos. Por eso tu palabra nos enseña a amarlos. Dios, reprendemos todo espíritu de incredulidad en esta tarde sobre esta iglesia. Atamos al hombre fuerte que está en nuestras vidas, al principado, al gobernador, a la potestad, Padre, fluyendo por los chismes que destruyen y despedazan nuestras vidas. Tu obra no va a ser despedazada jamás. Es lo único eterno, porque tu palabra así dice, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Gracias en esta hora, mi Señor, por bendecir a cada uno de tu pueblo que en esta tarde está en este lugar. Quita toda amargura de espíritu. Eso era lo que tenían esas personas que David tomó en la cueva de Adulam, Dios. Pero Él los cambió, Él los hizo varones de guerra para la batalla y formó un ejército tremendo, que Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Hoy creo, mi Dios, que tú estás levantando un ejército tremendo en este lugar, Dios. Gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, estamos orando por Moisés Heredia. Toda mentira que ha venido a su vida, Padre, toda enfermedad es reprendida en estos momentos. Enviamos tu palabra